Hoy quiero hablarles de una verdad que es el corazón mismo del cristianismo histórico. A Jesucristo es verdaderamente Dios. Esta no es una afirmación menor. No estamos hablando de un ser creado, como un ángel poderoso, ni de una simple manifestación temporal del Padre. Hablamos del Dios eterno, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Desde el primer siglo esta verdad fundamental ha sido atacada. Hoy en día grupos como los Testigos de Jehová o el movimiento conocido como Jesús solo continúan negándola. Sin embargo, la Escritura es abrumadoramente clara, y la Iglesia fiel, a lo largo de los siglos, ha defendido con firmeza esta doctrina esencial. Para empezar, es crucial entender que enseña la doctrina de la Trinidad. No se trata de creer en tres dioses, lo cual sería politeísmo. La Trinidad afirma que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios, compartiendo la misma esencia divina, pero cada una es una persona distinta de las otras. Un pasaje clave para comprender esto es Mateo 2, las 8 y 19, donde Jesús da la gran comisión. Él dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjense en los detalles cruciales de esta frase. Jesús utiliza la palabra nombre en singular, no nombres. Esto apunta a la unidad de Dios, a una sola esencia divina. Sin embargo, menciona a tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, colocándolas en un plano de igualdad y autoridad divina. No hay jerarquía aquí. Hay una unidad perfecta en tres personas. Ahora profundicemos en cómo la Biblia llama a Jesús Dios de manera directa, sin dejar espacio para la interpretación ambigua. El Evangelio de Juan comienza con una de las declaraciones más poderosas sobre la identidad de Cristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Analicemos esta frase por partes. En el principio era el Verbo. Nos dice que el Verbo, es decir, Jesús, es eterno. No tuvo un comienzo, y el Verbo era con Dios. Establece una distinción personal. El Verbo es una persona distinta del Padre. Finalmente, y el Verbo era Dios, afirma su plena deidad. Comparte la misma esencia divina que Dios Padre ama. Es aquí donde grupos como los Testigos de Jehová alteran deliberadamente el texto en su traducción, diciendo que el Verbo era un Dios. Sin embargo, esta traducción es insostenible y no se encuentra en el texto griego original. Es una manipulación doctrinal diseñada para encajar en su teología, no una traducción fiel. Y para que no quede duda de quién es este Verbo, Juan 1:14 añade: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Dios mismo se encarnó. No fue un ángel, no fue el arcángel Miguel. Fue Dios el Hijo quien se hizo hombre. Otro pilar que sostiene la divinidad de Cristo es el hecho de que Él recibe adoración, un acto que está reservado exclusivamente para Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 1 versículo 6 declara acerca del Hijo: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta orden es demoledora para la teología que sugiere que Jesús es un ser creado, como un ángel. Si Jesús fuera un ángel, ¿cómo enseñan los Testigos de Jehová? Entonces Dios estaría ordenando a los ángeles que adoren a otro ángel, lo cual constituiría idolatría, algo que la Biblia condena enérgicamente. La única razón por la que Dios ordena que Jesús sea adorado es porque Jesús es Dios. Vemos esto reflejado en los Evangelios. En Mateo 2:33 de la tarde, después de que Jesús camina sobre el agua, sus discípulos, asombrados, caen ante él y declaran: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y el texto añade que lo adoraron. En ningún momento Jesús los reprende o rechaza su adoración, a diferencia de los apóstoles o los ángeles, que siempre rechazaban la adoración dirigida a ellos. Jesús la acepta porque sabe perfectamente quién es Él. Además, la Biblia afirma que Jesús es eterno y el creador de todo lo que existe. Colosenses 1:16-17 nos ofrece un testimonio contundente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Todo fue creado por medio de Él, y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje destruye por completo la doctrina de los Testigos de Jehová, que afirman que Jesús fue la primera creación de Dios. Si todo fue creado por Él, entonces, por lógica, Él no puede ser parte de la creación. Él es el creador increado, preexistente a todo el universo. Una de las autorrevelaciones más impactantes de Jesús se encuentra en Juan 8:58. En medio de un tenso debate con los líderes religiosos, Jesús les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al usar la expresión yo soy, Jesús no solo está afirmando su preexistencia antes de Abraham, sino que está utilizando el nombre divino que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, los judíos que lo escuchaban entendieron perfectamente la implicación de sus palabras. La reacción fue inmediata y violenta.
como narra el siguiente versículo. Juan las 8:59 tomaron entonces piedras para arrojárselas. No lo hicieron por una confusión gramatical, sino porque, para ellos, Jesús estaba cometiendo la máxima blasfemia, se estaba proclamando a sí mismo como el Dios de Israel. Ahora, es importante abordar otro error teológico conocido como modalismo, promovido por el movimiento Jesús solo. Esta doctrina enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, sino simplemente diferentes modos o manifestaciones de una sola persona divina. Según ellos, a veces Dios actúa como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo, pero nunca al mismo tiempo. Sin embargo, la Biblia muestra claramente una relación real e interpersonal dentro de la deidad. En la oración de Jesús, en Juan 17:5, Él le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo podría Jesús orar a sí mismo? ¿Cómo podría haber compartido gloria con el Padre antes de la creación, si no fueran personas distintas y coexistentes? El modalismo despoja a la Trinidad de su relación eterna de amor y contradice directamente el testimonio de las Escrituras. Finalmente, la divinidad no se limita al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo también es Dios. En Hechos 5:3-4, el apóstol Pedro confronta a Ananías por haber mentido sobre el dinero de una propiedad. Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro equipara mentir al Espíritu Santo con mentir a Dios, afirmando así la deidad del Espíritu. La doctrina de la Trinidad no es un invento tardío de la Iglesia, sino una verdad revelada progresivamente a lo largo de toda la Biblia. En conclusión, negar la divinidad de Cristo no es un error doctrinal menor. Es, en esencia, predicar otro evangelio. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tendría el valor infinito necesario para expiar los pecados de toda la humanidad. Si Él no es Dios, no hay salvación eterna ni redención completa. Pero la gloriosa verdad del Evangelio es esta: Jesús es el Dios eterno. El Hijo es una persona distinta del Padre. Y el Espíritu Santo también es Dios. Hay un solo Dios verdadero, que existe en tres personas. Esta es la fe que la Iglesia ha confesado durante 2 milenios, y culminará el día en que, como dice Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.